Esto no fue una noche normal en la Casa Blanca. Mientras el país dormía, el presidente publicaba sin parar. No fueron unos pocos mensajes, fueron cientos, uno tras otro durante toda la noche. En esos posts, Donald Trump acusó públicamente a Barack Obama de traición, volvió a decir que la elección de 2020 fue robada y afirmó que la CIA y China coordinaron la operación. Eso está escrito, eso ocurrió. Aquí aparece la paradoja. En público, Trump decía que quería cooperación y calma. En paralelo, desde sus propias redes, llamaba terrorista doméstico a Alex Pretty y amplificaba mensajes que lo señalaban directamente. Dos discursos distintos al mismo tiempo, desde el mismo poder. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Ese mismo día, agentes del FBI llegaron con camiones al almacén electoral del condado de Fulton para retirar las papeletas de 2020, actividad autorizada por un tribunal, dijeron. Palabras durante la noche, poder durante el día y una pregunta incómoda flotando en el aire. ¿Qué pasa cuando ambos avanzan juntos? Lo que ocurrió no es un episodio aislado ni una excentricidad nocturna. Encaja en una secuencia que ya hemos visto antes, solo que ahora con más velocidad y menos filtros. Durante el mismo periodo en que Trump publicaba acusaciones de traición y repetía que la elección de 2020 fue robada, su administración avanzaba en acciones concretas, no opiniones, acciones. Según reportes desde el lugar, agentes federales llegaron al centro electoral del condado de Fulton con camiones para retirar cajas con papeletas de 2020. El FBI confirmó que se trataba de una actividad autorizada por un tribunal, pero se negó a dar más detalles. El presidente, al mismo tiempo, llevaba años afirmando públicamente que había perdido esa elección por fraude. Aquí es donde el patrón empieza a tomar forma. El discurso no se queda en redes, se traduce en movimientos institucionales y no ocurre en silencio, ocurre frente a cámaras, con funcionarios presentes y con declaraciones contradictorias circulando al mismo tiempo. La pregunta ya no es qué se dijo anoche. La pregunta es otra. ¿Qué se activa cuando un relato repetido durante años se encuentra por fin con el aparato del Estado? Hay una afirmación central que sostiene todo esto. El lenguaje extremo no es retórico, es operativo. Y hay un detalle concreto que lo demuestra. En una de esas publicaciones, Trump escribió que Barack Obama cometió traición, no una crítica política, no una diferencia ideológica. La palabra exacta fue treason. Eso importa porque en el sistema estadounidense esa acusación implica castigo penal, no es simbólica. En el mismo flujo de mensajes, Trump volvió a afirmar que la elección de 2020 fue robada y añadió un marco específico. Habló de herramientas de la CIA llamadas Hammer y Scorecard. Afirmó que China coordinó la operación y que el FBI encubrió todo para instalar a Biden como un títere. Esas frases no vinieron de comentaristas anónimos, salieron de la cuenta del presidente. Ahora fíjate en lo que no dijo. No presentó documentos, no citó fallos judiciales, no mencionó evidencia nueva. Solo repitió el relato, pero con un tono más acusatorio y más personal que antes. Y aquí está el giro. Cuando un presidente eleva una acusación penal sin pruebas desde el poder, no está solo hablando, está probando hasta dónde llega el silencio institucional. A partir de ahí, la situación se acelera, no solo en el tono, sino en el alcance. Mientras el discurso en redes seguía subiendo de volumen, figuras visibles de su entorno comenzaron a aparecer en escena. Ese mismo día, el Dr. Oz lanzó operaciones públicas en Los Ángeles. En cámara, visitó una panadería armenia popular y dijo: "Aquí es donde se comete el fraude", señalando directamente a la comunidad armenia y hablando de la mafia rusa armenia. Eso ocurrió frente a micrófonos y teléfonos grabando. No era un comentario aislado. Era el mismo libreto usado antes contra comunidades somalíes en Minnesota, ahora aplicado en otro lugar, con otro grupo, con las mismas acusaciones generales. Y Trump amplificó ese mensaje después, publicando que más fraude estaba siendo descubierto en California y que los arrestos deben ocurrir en la oficina oval.
Aquí aparece el precedente inquietante. No es la primera vez que un gobierno usa lenguaje de seguridad para señalar comunidades específicas, pero lo que antes era excepcional empieza a verse como rutina. Declaraciones, visitas, publicaciones, todo en cadena. Y cuando este tipo de acciones se normalizan, la pregunta deja de ser ¿quién es el objetivo hoy? La pregunta pasa a ser ¿quién sigue mañana? La presión no se detuvo ahí, se apiló rápido, sin pausas. Primero, las declaraciones. Trump publicó que probablemente cerca del 89% de los somalíes en Minnesota estaban involucrados en fraude de bienestar. Eso quedó escrito, no fue corregido, no fue retirado. Luego volvió a publicar sobre California, insistiendo en que el fraude estaba controlado por mafias rusas y que los arrestos debían ocurrir desde la oficina Oval. Al mismo tiempo, el gobernador Tim Walz relató públicamente una llamada directa con Trump. En esa conversación, Trump comparó la operación federal en Minnesota con una operación en Venezuela. Walz lo dijo con claridad. Le resultó extraño que el presidente viera una acción contra un estado y una ciudad estadounidense en el mismo marco que una intervención contra una nación extranjera. Esa comparación salió de la boca del presidente. Y mientras eso ocurría, las imágenes desde Georgia seguían circulando. Agentes federales, cajas de papeletas, camiones, silencio oficial sobre el destino de los votos de 2020. No una sola señal, varias superpuestas. Cuando los mensajes, las comparaciones y las operaciones se acumulan así, ya no parece improvisación. Parece empuje, momentum. What happens if this continues? Ahora cambia el ángulo, porque todo esto no vive solo en comunicados o en redes sociales, te alcanza a ti, incluso si no sigues la política de cerca. Cuando un presidente habla de terroristas domésticos, de mafias, de fraude masivo, no lo hace en abstracto, lo hace mientras agentes aparecen en barrios reales, en panaderías reales, en centros electorales reales. Si vives en una comunidad señalada, el mensaje es claro, aunque no se diga explícitamente. Hoy fue una comunidad armenia en Los Ángeles. Antes fueron somalíes en Minnesota. Mañana puede ser otra. No hace falta que hayas hecho nada. Basta con que alguien en el poder te nombre en una publicación. Y aun si no perteneces a ninguno de esos grupos, hay otro impacto silencioso. Cuando las papeletas de una elección pasada son retiradas por agentes federales y las autoridades locales dicen ya no sabemos dónde estarán ni qué pasará con ellas, la idea de certeza desaparece. La confianza básica se erosiona, Esto no se siente como un debate político, se siente como inestabilidad cotidiana. Si esto te resulta familiar, dilo en los comentarios. Aquí es donde la historia deja de ser emocional y se vuelve mecánica. Nada de esto funciona por casualidad. Funciona porque combina tres palancas al mismo tiempo: repetición, visibilidad y autoridad. El relato se repite durante años. Elección robada, fraude, enemigos internos, hasta que deja de sonar extremo. Luego se vuelve visible, no en documentos técnicos, sino en redes, cámaras, declaraciones públicas. Y finalmente entra la autoridad, agentes, operativos, órdenes autorizadas por un tribunal. Ese es el mecanismo. El lenguaje prepara el terreno. La acción lo valida y el espectáculo lo normaliza. Fíjate en el detalle inquietante que varios observadores señalaron. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, estuvo presente durante la ejecución de una orden de allanamiento en el centro electoral de Fulton County. Eso es inusual, no es rutina, pero ocurrió. Y ocurrió sin una explicación clara. Aquí está la inferencia, separada del hecho. Cuando las instituciones participan en el espectáculo, el mensaje no es solo legal, es psicológico. Comunica poder, alcance y disposición. No importa tanto el resultado inmediato como el efecto acumulado. Y una vez que ese sistema entra en movimiento, detenerlo no depende de un solo actor. Depende de cuántos decidan seguir mirando como si fuera normal.
Desde aquí, la trayectoria se bifurca, no en teoría, sino en práctica. Un camino es visible. Si este patrón continúa, el discurso seguirá empujando acciones cada vez más públicas, más operativos, más declaraciones extremas, más escenas diseñadas para cámara. Ya hay señales, encuestas mostradas incluso en Fox indican que el 59% considera que las deportaciones son demasiado agresivas y solo el 17% dice que no lo son lo suficiente. Entre votantes latinos, la aprobación neta de Trump cayó más de 30 puntos en un año, impulsada directamente por su programa de deportaciones. Esos números existen, no son opinión. En ese escenario, el gobierno enfrenta un límite político, no legal todavía, pero sí de aceptación. Las imágenes pesan más que los discursos. Las encuestas se mueven, las alianzas se tensan y figuras que antes apoyaban empiezan a marcar distancia en público. El otro camino es menos visible, pero igual de real: doblar la apuesta, intensificar el mensaje para recuperar control del relato, buscar nuevos objetivos, cambiar de tema sin cambiar de método. Ya lo hemos visto antes, cuando la economía no domina la conversación, el foco se desplaza a enemigos internos, fraude, seguridad. Ninguno de los dos caminos está cerrado. Ambos avanzan al mismo tiempo. Y lo inquietante es esto: la próxima decisión no parece lejana, ya se está formando. Al final, la historia no trata solo de una noche de publicaciones ni de una redada específica. Trata de algo más simple y más incómodo. Cuando el poder empieza a moverse al ritmo de un relato personal, la línea entre palabra y acción deja de importar. Todo se convierte en señal: cada post, cada operativo, cada silencio. El detalle que une todo es este: nada de lo que vimos ocurrió en secreto. Fue público, repetido y defendido a la vista de todos. Eso es lo que lo vuelve distinto. No es un escándalo oculto, es una demostración. Y las demostraciones no buscan convencer, buscan acostumbrar. Puedes discutir cada frase, cada cifra, cada decisión aislada, pero cuando las juntas aparece una imagen más clara. No se trata de ganar un argumento, se trata de probar hasta dónde se puede avanzar antes de que alguien diga basta. Y aquí está la frase que lo resume todo: cuando el poder normaliza lo impensable deja de sorprender. Esto no termina aquí. Esta historia tiene capas que todavía no se han contado y el próximo movimiento ya está en marcha. Si quieres seguir entendiendo lo que viene antes de que llegue, suscríbete y acompáñame en el siguiente análisis.